para tener una infancia feliz. Y a lo largo de este tiempo que yo he tenido la oportunidad de aprender, leer, compartir, conocer, transformarme, renovarme, descubrir cosas diferentes, una de las cosas que he podido aceptar, empezando desde la aceptación, como decía hace un momento, es que mi infancia yo creía que era bonita y de hecho todavía lo creo, sin embargo, habían cosas que yo había malinterpretado. No era mi familia, no eran mis padres, no era la gente, era yo quien había malinterpretado esa información. Y uno de los principios es que todo lo que te ocurre para bien. Nada es para mal. Pero es un arte aprender a desarrollar eso que te está ocurriendo según tú para mal y convertirlo en algo positivo. Porque todo lo que nos ocurre para bien. Entonces yo entendí que necesitaba transformarme, necesitaba conseguir resultados diferentes, pero era preciso yo convertirme en una persona diferente. Entonces les estaba hablando de mi infancia y me pregunté si era miedo o falta de amor propio. Recordé que yo me sentía el patito feo. Pero ojo con esto que estoy diciendo, yo me sentía, no es que yo lo era. Siempre estuvo el don de hablar en público. Siempre desde pequeña estaba yo en el minuto cívico, era la presidenta, estaba como el arroz con pollo en cualquier lugar. Pero después vino la adolescencia y la adultez y dije, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Yo estaba esperando que las cosas sucedieran en lugar de yo hacerlo. Y me di cuenta que el puñal estaba en mi interior. Pensaba que el amor debía de encontrarlo cuando el amor lo tenía adentro. Y eso era lo que decía yo al inicio. Nunca nos enseñaron que debíamos nosotros amarnos y que en función de la capacidad que tuviésemos de amarnos era lo que íbamos a tener a nuestro alrededor. Pero ahora tú ya no tienes 5 años para que te digan que debes creer en Papá Noel. Tú ya eres una persona adulta, tú ya eres una persona mayor, en teoría madura, que debe reconocer esos pensamientos que tiene en su mente si realmente son suyos o heredados. Si la dependencia es algo que tú estás alimentando o estás tú decidiendo cortar esos linajes. Porque ojo con esto, cuando tú decides, cuando empiezas a darte cuenta, esos linajes que tú vienes arrastrando de tu familia, cuando me refiero a linajes, estoy hablando de herencias no monetarias de nuestros padres, sino la falta de amor propio, la dependencia emocional, los divorcios, las drogadicciones, robo, asesinatos, todo esto que venimos arrastrando, porque arrastramos esto de las últimas 7 generaciones. Si tú decides cortarlo, la bendición no va a llegar solamente para ti, llega para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. O sea, que si tú decides en este momento cortar aquello que te está lastimando, que vienes arrastrando desde tu infancia, tú no solamente vas a salir victorioso y beneficiado de esto, sino también los que te vienen siguiendo. Yo no sé ustedes, pero yo cuando aprendí esto, eso fue muy revelador de mi parte. O sea, yo dije, wow, no es solamente para mí el sacrificio que yo estoy haciendo, o el entendimiento, o el trabajo de conciencia, o el querer despertar, o el querer aprender cosas nuevas, es también para las personas que me están siguiendo. Y qué bendición que yo pueda, aunque yo me muera, pero estas personas sigan gozando de un sacrificio que yo hice. ¿Se están dando cuenta? Entonces, el perdonar a tus padres, el amar a tus padres tal y como hicieron, lo voy a explicar dentro de un momento cómo hacerlo, realmente no es solamente beneficio para ti, sino para toda tu descendencia que viene. Eso es lo más maravilloso del amor, que el amor se comparte. Nuestros padres no tuvieron la culpa, porque ellos también fueron educados de esa forma, pero sí es nuestra responsabilidad hacer que esto se corte. Las claves para vivir tú en paz con tu infancia dependen solamente de ti. No dependen ni siquiera de que tus padres te pidan perdón porque ellos primero no tienen por qué pedirte perdón. Si ellos quieren, lo reconocen y se dan cuenta, ellos podrían hacerlo. Pero no necesitan hacerlo porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con la información que tuvieron. Y míralo de esta forma.
Si tú hubieses sido tu papá o tú hubieses sido tu mamá, tú hubieses actuado de la misma forma que ellos. Tu ego te va a decir, Diana, estás loca, yo no hubiese actuado nunca como mi papá, yo nunca me hubiese abandonado, nunca le hubiese pegado a mis hijos, yo nunca hubiese hecho eso, yo nunca le hubiese dado, haber hecho que mis hijos sientan una falta de cariño, yo nunca hubiese actuado igual que como mis papás actuaron conmigo. Pero no es cierto. Tú hubieses hecho exactamente lo mismo, porque estando en los zapatos de tu papá, con la información que tenían ellos, tú hubieses actuado igual. Porque no se trata de ti, se trata de esa persona. Entonces, cuando tú desarrollas esa compasión por los demás, cuando tú desarrollas esa empatía por los demás, tu vida cambia. Es que eso no se trata de cambiar la vida de los demás, se trata de cambiar tu vida. Si tú te ves identificado con alguno de estos puntos, pues chévere, vamos allá. El primer punto, un abuso emocional. Yo conozco personas que tuvieron una infancia muy marcada por maltratos, pero no solamente físicos, sino emocionales. Un padre que no las amó, que no los amó, que los abandonó, que no les quiso, que les decía que si se veían al espejo eran gays. Y cosas que cuando tú eres niño o cuando eres niña, no las entiendes y simplemente las aceptas. Otra vez, el ejemplo de Papá Noel. Te dijeron de niño que Papá Noel venía los 25 de diciembre y tú te la creíste porque los niños no tienen conciencia, los niños son inconscientes. Los niños no es que quieren andar haciendo reguero, para ellos eso es normal, porque ellos no tienen conciencia. A medida que uno va creciendo, va desarrollando sus niveles de conciencia, pero obviamente esto es un trabajo de despertar. Pero cuando tú tienes que despertar, cuando ese momento de despertar, ese momento de madurez llega a tu vida, tú necesitas identificarte no como una víctima, sino como una persona que está en proceso de tomar conciencia. Y tomar conciencia empieza con las preguntas. Tú empiezas a preguntarte todo, ¿ok? Entonces, otro de los problemas es el abuso físico, está la falta de cariño, la falta de... De hecho, el otro día escuchaba que se hizo un experimento en un libro de los nazis. eh, a los niños que recién nacían los ponían en unas incubadoras y no los tocaban por 5 meses, 4 o 5 meses, y al mes número 6 morían. ¿Por qué? Por la falta de cariño, por la falta de contacto físico, y solamente les daban de comer a través de sondas. Entonces el ser humano necesita el contacto físico. Y si tienes hijos, por favor, no consideres darles solamente las necesidades básicas de comida, salud, como más importante. Darle un beso, llegar del trabajo y jugar con ellos, es lo más importante. No es solamente el que tu hijo tenga comida, tenga salud, porque eso no es felicidad para ellos. Una cosa es que tú los ames y otra cosa es que ellos se sientan amados. Y si tu hijo no se siente amado por ti, eso es responsabilidad tuya, porque el niño no tiene conciencia. ¿Lo ves? Una cosa es lo que nos pasa y otra cosa es cómo nosotros asumimos lo que nos pasa. Para ti, tú estás haciendo tu mejor esfuerzo y no lo señalo. Quiero que lo veas. Quiero que abras tu mente con una perspectiva diferente. No digo que eso está mal. Digo que no es suficiente, que puedes hacer mucho más allá. Jugar con ellos, hablar con ellos, interesarte por ellos, hacer que los niños se sientan amados, no que sepan que tú los amas. Un maltrato violento, manipulación, separación o divorcio de los padres. Y esta es también muy marcada. Cuando somos niños y sufrimos este tipo de fracturas, pensamos pues que somos los culpables o que papá o mamá nos dejó de querer o que no quiero que papá se quede solo o que mamá se quede sola y te sientes responsable por aquello que está ocurriendo. Enfermedades mentales en el hogar. Ayer justamente yo conversaba con una de las chicas con quienes hago coaching personalizado y ella me decía, Diana,
Mi mamá tuvo una experiencia cuando yo tenía 14 años y cuando yo llegué del cole la vi tirada en el piso y yo me asusté y eso ella lo relacionó con la religión. Entonces para ella la religión, cero, bloqueo. Mira cómo una experiencia de la mamá a ella le pudo marcar su vida y ella lo interpretó ella lo interpretó como una situación frustrante, un momento que marcó su infancia, que marcó su adolescencia. Entonces, son cosas que ocurren, pero no necesariamente eso te debió pasar a ti. No tiene tanto que ver con lo que sucedió, lo tiene todo que ver con lo que tú interpretaste sobre lo que sucedió. Y aquí quiero hacer un stop. Y realmente, si tú utilizas esta frase y la grabas en tu corazón, la perspectiva que tengas sobre el mundo, cualquiera que ésta sea, va a cambiar. Porque no es lo que no es lo que te pasa, no tiene nada que ver con lo que te pasa, tiene todo que ver con lo que tú interpretas frente a lo que te pasa. Y eso es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, el tema de la pandemia, para algunos ha sido una situación frustrante, dolorosa, han perdido trabajos, han perdido familias, ven la muerte como algo doloroso, pero para otros, estando en la misma situación, han podido crear oportunidades, han podido aprender cosas nuevas, han podido darse cuenta que el dinero no lo es todo, han podido emprender y hacer negocios nuevos. Es una misma situación que no importa la situación, importa cómo cada uno interpreta la situación. ¿Me van siguiendo? Cuando cambias la interpretación de las cosas, la forma en cómo tú ves las cosas, ahí es que tu vida deja de ser un sufrimiento, un dolor, una amargura, una frustración. Porque tú estás acostumbrado a ver las cosas de manera negativa a través del ego. Y el ego es un juego. Y cuando te das cuenta que estás jugando del lado contrario de la cancha, en el lado del ego, ahí es cuando empiezas a despertar y tú dices, oye, ya va, pero eso yo no quiero pensarlo. Ya va, pero eso yo no lo definí, eso yo no lo escogí, eso yo no lo decidí para mi vida. Yo lo aprendí, pero no necesariamente está para mí. Y cuando hablamos de crecimiento, hablamos de crear conciencia, de crecer en nuestra conciencia. El paso número 2 es pasos para soltar el ego. ¿Cómo vamos a soltar el ego? Primero, toma conciencia. El primer paso para el cambio es la conciencia, el segundo paso es la aceptación. No me canso de decirlo. Si tú quieres cambiar, necesitas darte cuenta de qué banda estás jugando, de en qué lado de la cancha estás jugando. Y si estás jugando del lado del ego, pues te va a causarte todo dolor. En la mente tenemos dos maestros, el ego y el espíritu. Dependiendo a quién tú lo escuches, vas a tener resultados o dolor, frustración o amor y aceptación, fluir, que ahí es donde vamos al segundo paso. Si hay algo que si quiero que te lleves hoy, es acerca de esto, de aprender a fluir, de aprender a darte cuenta que todo lo que está ocurriendo en tu vida ha sido necesario, ha sido bueno y ha sido generoso para que tú estés en donde tengas que estar. O sea, todo lo que te ocurrió en la vida ha sido perfecto para que tú puedas estar hoy aquí escuchando esto. Porque si hubiese cambiado alguna cosita en el pasado, tú no estuvieses aquí. Y ha sido todo perfecto para que tú estés aquí escuchando esto. ¿Lo ves? Yo no cambiaría ni una sola coma de mis papás. Yo no cambiaría una sola coma de mi vida. Porque todo lo que me ocurrió fue perfecto para que yo esté aquí hoy con ustedes. Si no, yo no estuviese aquí, estuviese en otro lugar, pero no lo sé, porque no ocurrió. Y esto es perfecto. Es bueno y es agradable. ¿Lo ven? Cuando tú ves la vida de esa perspectiva, el dolor se va. El dolor no existe porque el dolor es un reflejo del ego. Y si tú estás en el ego, pues obviamente es lo que vas a recibir. El tercer paso es vuelve a tu centro, que es el amor. Y lo he dicho, creo que ya un par de veces en lo que va de la noche. Nuestro centro es el amor. Cuando yo entendí que Jesús era el centro del amor y que
por yo no tener el amor en mi corazón, es que yo tenía un desastre en mi vida cambió. Yo les puedo hablar de todo, pero si ustedes no empiezan a sentir el amor, porque no es aprender del amor, es sentir el amor. Una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que tú lo hagas. Cuando tú lo haces y estás en este lado de la cancha, tú sientes y tienes resultados. No es aquí, no es saber. No es saber que Dios exista, no es saber que Jesús te redimió, no es saber cómo actuar bien, no es saber, es sentir. Cuando tú sientes, ahí es que causa un impacto en tu vida. Es una transformación desde tu corazón. Desafortunadamente no lo puedes hacer solo ni sola. No puedes. Realmente no puedes, no porque no quieras, es porque no sabes. Si tú supieras cómo hacerlo, ya lo hubieses hecho. Porque a nadie le gusta sufrir. Si tú supieras cómo hacerlo, ya lo hubieses hecho. Por más creencias, por más cosas que tú hagas, no puedes hacerlo sola ni solo. Necesitas un acompañamiento. Porque el proceso es ir caminando con alguien que ya conozca cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Eso como tercer punto, saber cómo volver a tu centro, que es el amor. Y el cuarto, reconócete como un ser maravilloso. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada para reconocerte como un ser maravilloso. Ustedes ven esa plantilla que está ahí atrás mío. Es de verdad, por si acaso, no es artificial. Una plantilla que yo la cuido y era más chiquita. Quizás me daba hasta aquí abajo. Y ha crecido todo esto. Yo no he hecho nada para que esa planta se sienta planta. Esa planta no anda por ahí diciendo, ay, yo quisiera ser un árbol de manzana. ¿Cómo me encantaría estar en el sol? Me encantaría dar frutos. Ella no es que sufre porque no es un árbol de manzana. O tampoco un árbol de manzana no es que anda sufriendo, ay, yo quisiera ser una planta decorativa de interiores. Porque ya estoy cansada del sol, ya no quiero estar en el sol, ya no quiero dar frutos, me duelen las ramas que vengan y me rasquen y me arranquen las... Ella no. Ellas son felices siendo lo que son, porque son maravillosas siendo lo que son. El problema con los seres humanos es que nos comparamos. Ah, es que el otro tiene más dinero, es que el otro tiene un carro, es que el otro tiene esto, es que el otro... Y empiezas a compararte con la gente. No, es que mis amigas tuvieron una mejor mamá, una mamá más alcahueta, yo hubiese querido tener la mamá, préstame a tu mamá, préstame a tu papá, y te comparas con tu... Y si te ríes es porque sabes de lo que estoy hablando. Si te ríes es porque sabes de lo que estoy hablando. Te comparas con el mundo en lugar de darte cuenta lo maravilloso o la maravillosa persona que eres. Entonces, en cuanto empiezas a reconocerte como un ser maravilloso, tal y como eres, no quiero decir defectos, con fortalezas y con debilidades, cuando ya te das cuenta que eso eres tú, pues, ¡bacán! O sea, ya lo eres. No necesitas otra cosa para ser mejor, porque no hay ser mejor, es eso. Entonces, cuando tú aceptas eso que ya eres, que ya tienes, que ya sientes, que ya, me explico. Entonces ya el sufrimiento, el apego, el otro maestro que tienes en tu mente, deja automáticamente de lastimarte porque deja de tener fuerza. Si tú quieres que las cosas en tu vida cambien, eres tú quien debe tomar ese coraje y atreverte a hacer. A mí me pasó. Yo decía, no, es que no tenía dinero. Y le echaba la culpa a todo el mundo. No tenía dinero, no tenía un novio que me quería, no tenía trabajo, tenía deudas. Y realmente no era eso. Yo era la que tenía que cambiar y me di cuenta que no podía hacerlo sola realmente. Fue cuando levanté la mano y dije, necesito ayuda. Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Cuando tú empiezas a ver el amor en ti mismo, cuando tú empiezas a valorarte a ti, todos los demás no tienen más remedio que amarte, no tienen ningún otro remedio más que quererte y aceptarte tal y como eres porque tú te estás aceptando. Entonces la dependencia viene cuando tú estás esperando que alguien vaya por ti. Yo sé perfectamente en qué lugar te puedes estar encontrando. Si en este momento estás en un momento de vacío, de desolación,
estás en un momento de frustración, estás en un momento en el que no sabes para dónde ir, cómo ir, qué pasos tomar, si no sabes cómo hacerlo, yo sé perfectamente cómo te sientes porque yo estuve así, yo viví así. Y luego invertí en mi mente, de hecho una frase que aprendí fue, vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Cuando yo aprendí esa frase y la escuché a Jürgen, que no la dijo él realmente, la dijo Abraham Lincoln, o Benjamin Franklin, yo que sé, quién, ya, alguien lo dijo. Entendí que yo tenía que alimentar mi mente para poder hacer cosas diferentes y empezar por el amor propio a través de los niveles de conciencia. Tienes que despertar de tu sueño. El dolor que está causándote o estás causándote tú es a través de un sueño del que no has querido aún despertar. Nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido. Si no empiezas a poner prioridades en tu vida y aprender a sanarte, tú mismo te puedes sanar. Es más, nadie te puede sanar. Nadie tiene la facultad de sanarte. Eres tú a través de cómo interpretas lo que te ocurre, que empiezas tú a sanarte, pero viene a través del despertar y del amor. Bueno, y con toda esta información compartida, anhelo muchísimo haber alentado tu corazón y espero que lo pongas en práctica. Gracias por quedarte hasta aquí. Este fue el final de la lección.